Homenaje a Salvador Díaz Mirón, H. Ayuntamiento de Veracruz. Comisión del Quinto Centenario, Veracruz, 1992. Prólogo. Recordar a Salvador Díaz Mirón es recorrer un camino bordeado de joyas literarias. Escritor desde la adolescencia en que se inicia en el periodismo, incursiona en la oratoria, la política y la filosofía. Antes de los 25 años es ya poeta consagrado y como político parlamentario salva a México del pago ignominioso de la deuda inglesa y empieza la interrogante del bien y el mal. En versos de un clérigo expone: el alma tiene en verdad, como el mundo que le asombra, un hemisferio en la sombra y en el otro en la claridad. En mi amarga soledad, mi propia ciencia me daña. Vidas henchidas de sueño hostiga mi pensamiento. Las nubes que arrastran el viento se agrupan en la montaña. Aprovecha en las cosas sin alma para expresar Dios la idea. Por diverso modo, pueden solo flotar en la marea del objeto y del saber. Dios sobre todo, y sobre todo lo demás, la idea. Define su poesía en tres heroísmos sin confusión: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. A semejanza del duque de Rivas, pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Paquito es un poema tierno, humano, desgarrador. Un famoso poeta sentenció: ha encelado los versos más perfectos de la literatura castellana. Su ilimitada bondad lo mueve a solicitar al dictador Victoriano Huerta perdone la vida de su amigo Juan Malpica Silva, director del Ditame, que con humildad rechaza el homenaje para ser laurado y con qué dignidad, a pesar de su penuria, rechaza recibir pensión sin trabajar. Los veracruzanos debemos sentirnos orgullosos porque aquí nació aquel que un día penetrara en el Parnaso, con Víctor Hugo del brazo y el Florentino de guía, cual Byron en su agonía y en la cárcel, cual Cervantes sacó lascas de diamantes. Fueron sus fieles vasallos truenos, relámpagos, rayos y los cometas errantes. Roberto Loyo Díaz. Conferencia pronunciada por el licenciado Enrique Herrera el día 4 de septiembre de 1992, en homenaje a Salvador Díaz Mirón, H. Ayuntamiento de Veracruz. Comisión del Quinto Centenario, licenciado Dante Delgado Ranuaro, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Licenciado Efrén López Mesa, Presidente Municipal de Veracruz. General Brigadier Mauricio Ávila, representante del General Diplomado de Estado Mayor. Gregorio Caudillo Guerrero, capitán de corbeta e infantería de marina. Juan Sánchez Alvarado, representante del vicealmirante diplomado de Estado Mayor Enrique Sangre Namur. Distinguidas autoridades, familiares de don Salvador Díaz Mirón, señoras y señores, amigos todos. No es el azar, señor de todos los caprichos, que suele explicar en este mundo de cosas inexplicables, tantas mudanzas y acontecimientos, el que ha determinado nuestra presencia en este recinto, cargado de emociones y de historia. Ni es por mera fórmula, sino porque el agradecimiento y el deber me lo impone,
que mis primeras palabras sean para expresar mi público reconocimiento a quienes como mis amigos Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Radnuaro y Efrén López Mesa lleve yo la generosidad de haber sido invitado a impartir esta conferencia largamente anhelada. Sí, queridos amigos de Veracruz, este agradecimiento no lo estiméis como pura lisonja de preceptiva oratoria, para la cual nunca hemos tenido inclinación, sino como el cumplimiento de uno de esos deseos que se cobijan en lo más íntimo de las ya lejanas horas de las aulas universitarias, aún más desde aquellos días en que el que os habla, niño aún, se encontraba sentado en este lutenario que hoy ustedes ocupan, asistiendo entre asombrado y entusiasmado a la representación de lo mejor del arte dramático del siglo, que hoy, ya fatigado y envejecido, dice adiós a nuestros ojos. Venir a Veracruz para los mexicanos es venir a recordar cómo se hace de la historia hecho heroico y de lo heroico virtud y ejemplo nacional. Venir a Veracruz es venir a contemplar ese mar que en el decir de Andrés Eloy Blanco hicieron Dios y Juventino Rosas. Venir a Veracruz es venir a refrescar el alma y a cantar a la vida, a la alegría y a la esperanza. Venir a Veracruz, amigos, es venir a rendir homenaje a Salvador Díaz Mirón, el poeta más genial, auténtico y valiente de toda una generación. El mérito es el náufrago del alma, vivo se hunde, pero muerto flota. La geografía intelectual de Veracruz es, desde los días del virreinato, uno de los emporios de la cultura nacional. Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero, del más alto humanismo y de la más alta erudición son ejemplo. De la historia hicieron baluarte Francisco del Paso y Troncoso, Bernardo Cuoto y José María Roa Bárcenas. Propio es de Veracruz engendrar dinastías de hombres ilustres, los Lerdos de Tejeda, los Díaz Covarrubias. Creó en nuestro acerto la novela, en este heroico estado. Proclaman los hombres célebres de Rafael Delgado, María Enriqueta Camarillo, Benito Fentanes y Gregorio López y Fuentes. Pero el más alto florón de esta tierra lo cifra el genio de sus poetas. Los clásicos recuerdan a don Manuel Eduardo de Gorostiza, los románticos mencionan a don Manuel Carpio, otros más hablan de Roberto Argüelles Brindas, de Jorge Cuesta, de Manuel Maples Arce, de Rubén Bonifaz Nuño, de Miguel Bustos Cerecedo y de un sinfín más. Pero todos ellos ceden el paso y la corona de laurel a la esplendorosa figura de Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón fue a la vez poeta popular y poeta de academia. Sus primeros versos, su oratoria brillante, su conducta viril, sus lances, su luz y sus sombras lo hicieron admirado y venerado por el pueblo. Era recio, erguido, de ademán rápido, lanzaba a todos lados la mirada penetrante e inquisitiva. Tenía gesto vibrante, voz vehemente e imperativa. Su porte era de altivez y desafío. La plástica de su poesía dice caso porque la música como la lírica también posee su plástica propia. Se reveló siempre al poeta. Son sus versos rotundos, forma y contenido se aunan en perfección, se derraman en gracia, se subliman en belleza. Su padre, don Manuel Díaz Mirón, fue escritor, coronel, periodista,
poeta y gobernador. Peleó contra los franceses. Se dice que entre los antecesores de Salvador por las dos líneas hubo gente de armas. El poeta pasó su niñez y su primera juventud en su estado natal, viviendo atento al clima y las pasiones encendidas por el enfrentamiento entre liberales y conservadores, republicanos e imperialistas, que sacudió el territorio nacional. Niño, como lo recuerda su biógrafo Fernández Maicroger, fue don Salvador insubordinado, rebelde y agresivo. Ya de joven, comenzó a frecuentar sitios públicos, círculos cívicos y lugares de esparcimiento donde el espíritu de la controversia reinaba, y en donde el coraje y la valentía eran las cualidades más apreciadas. Recibió su bautismo de sangre a los 25 años en una riña a balazos que lo marcó por el resto de su vida, llevándolo a inscribirse para siempre dentro del sino dramático de la valentía nacional. Cuando en 1879 el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terrán, temeroso de un levantamiento en favor de Sebastián Lerdo de Tejeda, fusila sin información de causa a 9 personas. Díaz Mirón lo ataca en la prensa y lo desafía públicamente. Y esta misma congruencia y firmeza que se acusa en la vida del hombre resalta en la ideología y en la palabra del poeta. Mi indomable vanidad no se aviene a un ruin papel. El sentido común, razón menguada, nunca ha sido ni artista ni vidente, ni paladín, ni redentor, ni nada. Sujetarme a la presión del levita o del escriba, doblegarme la frente altiva ante torpes soberanos, yo no acepto a los tiranos ni aquí abajo ni allá arriba. Este es el Salvador Díaz Mirón que hizo escribir a Rubén Darío, su imitador y admirador, este elocuente y merecido elogio. Salvador, tu cuarteto es cuadriga de águilas bravas que aman las tempestades, los océanos, las pesadas tizonas, las férreas clavas, son las armas forjadas para tus manos. Tu idea tiene cráteres y vierte lavas, del arte recorriendo montes y llanos, van tus rudas estrofas jamás esclavas, como un tropel de búfalos americanos. Lo que suena en tu lira lejos resuena, hijo del nuevo mundo. La humanidad oiga sobre la frente de las naciones, ítnica pompa lírica de tus canciones, que saludan triunfantes la libertad. Gutiérrez Najeras añadiría, el mar es como tú, con su ruido de tus estrofas la cadencia iguala, refleja el cielo cuando está dormido y en sus momentos de furor lo escala. José Santos Chocano lo calificaba así: Díaz Mirón tiene toda la majestad del Amazonas saludando al Atlántico. Su verso a gloria, que consta de 14 cuartetos, tiene 14 medidas de gigante, es una hipérbole del genio. Díaz Mirón nunca camina inclinado porque no es de aquellos que llevan llagas en las rodillas a fuerza de doblegarlas. Cada cuarteto suyo es una lira de 4 cuerdas, hechas con nervios. Díaz Mirón piensa como Víctor Hugo y siente como Byron. José Tablada escribiría: su perfección de forma no tiene en castellano precedente ni continuación. Urbina, su contemporáneo, decía de Díaz Mirón que era un ser excepcional de leyenda caballeresca, dotado de un temperamento ágil, siempre dispuesto para la acción, como su inteligencia para la percepción. Es de los admirables y de los temibles. Parece un artista del Renacimiento. Ameritaría el parangón con los quinientistas italianos, por la variedad de sus conocimientos, como Leonardo,
por el impulsivo del valor como Giordano Bruno, por el impulsivismo del valor como Giordano Bruno. Pasó Salvador a pie firme por la tribuna parlamentaria y por la prensa. Conoció la cárcel y el destierro, pero su existencia siempre estuvo consagrada a una incesante, a una intensa preocupación y producción literarias. En la más alta poesía de lengua española tiene un lugar de honor, cerca de Lope, de Nervo, de López Velarde, de García Lorca, de Manchado, de Juan Ramón Jiménez, de Neruda, de León Felipe. La poesía es participación, comunión del poeta con el mundo, comunión del hombre con el poeta, comunión de los hombres entre sí. El poema resultado de la creación interior no es un objeto, no es un punto de referencia. En él se miran los mundos interiores del poeta, del lector, del pueblo, porque en el poema reflejamos nuestras semejanzas y nuestras diferencias, nuestra variable y diversa sensibilidad. Espejo transparente, cada quien ve en ese poema sus propios sentimientos. Viaja a través del espejo de sus propios sentimientos hacia los sentimientos de quien supo escribirlo. Así la universalidad del poema es inversa a la universalidad de la lógica. La primera tiene su raíz en la ambigüedad, la segunda en la identidad. Una proposición lógica adquiere valor universal cuando quien la piensa coincide con otros que la hayan pensado o dicho. Una frase poética tiene valor universal por su forma múltiple de afectar a quienes la perciben, en su color, en su matiz, en su entraña. La delicada variedad de reminiscencias que el poema sugiere son parte de su textura comunicativa. Un poema, una obra de arte, tendrá más valor cuando de más diversas maneras sus semejanzas sean percibidas y vividas diferentemente. La poesía es la más cabal y nítida imagen del hombre en su larga marcha a través de la historia. El poeta recordaba a Ortega y Gasset, aumenta el mundo, añadiendo a lo real que ya está ahí por mí mismo un irreal continente. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de éste es vivir su itinerario humano. La misión de aquel es inventar lo que no existe. La poesía es hoy y siempre el álgebra superior de las metáforas. Actores y espectadores a la par en la vida. No nos basta con nuestro propio juicio, con nuestra propia emoción ante ella. Queremos saber unos de otros, comunicarnos nuestras sensaciones, nuestros pensamientos. Por eso es que nos llega tanto Díaz Mirón con su evocación parnasiana de los sentidos que nos provoca imágenes, que nos hacen sentir las cosas, ternura de alabastro, tenuidad de la pluma, rotundidad de un bronce, de un fruto llegando a la madurez, de unos pechos erguidos que miran al cielo, de unos ojos en los que reverbera la estrella crepuscular, el almíbar y el aroma de una charla. Todo esto y todo aquello establece esa unidad espléndida y bruñida que constituye el mérito más alto de un libro, de un diamante y de una vida. Y es por eso su poesía como él la quería. Pugna sagrada, radioso arcanje de ardiente espada. Tres heroísmo en conjunción, el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Humo que brota de la montaña, nostalgia oscura, pasión extraña, sed insaciable, tedio inmortal, anhelo tierno e indefinible, ansia infinita de lo imposible, amor sublime de lo ideal. Vivo y entre nosotros está, como él lo merece,
el poeta que hoy reposa, porque así lo exige la justicia en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Qué conferencia podría expresar mejor lo que un solo verso de Salvador Díaz Mirón, escrito en noble lengua castellana, evoca y simboliza? No hay poeta cuyo corazón en vida no sangre siempre. La sangre de un poeta es chorro de luz, pero esa luz que es resplandor para todos es en el corazón del poeta herida dolorosa. ¿No es acaso cierto que la poesía se escribe a golpes de hambre, de sinceridad y de pedazos de vida? Es por ello que la palabra de un poeta es sagrada y más sagrada cuando más comprometida. Ella no solo tiene el valor de encararse osadamente con los temas que constituyen la más directa preocupación intelectual y social de la hora en que se vive, sino de hacerlo con la sagacidad realista de las dificultades vividas y el gallardo alborozo de las esperanzas ciertas. El poeta es un ser prometeico que ha de encontrar en su mundo y en su circunstancia el eco vibrante, los anhelos presentidos y las quejas olvidadas, las razones de las sinrazones y las sinrazones de las razones, los cánticos de duelo o los himnos de victoria, las alboredas de los pueblos o las lágrimas inmemoriales de los hombres. Fue Anatole France quien dijo que el instinto del poeta tiene luces que sobrepasan las de los sabios y es él quien esboza premonitoriamente el signo de la identidad y la cultura nacionales. Es el poeta aquel que glorifica lo bello sin olvidar defender lo justo. Bate etimológicamente no es evocación del pasado, sino ensueño, adivinación del porvenir, vaticinación. Y de la patria hablaba nuestro Díaz Mirón. México, patria angusta, patria querida a cuyo nombre santo entre sonrisas por el labio asoma un alma noble para darle un canto heroico que en los aires vibre y a cuyo acento el entusiasmo ruede por la ancha frente de mi patria libre. Alza, patria, tu grito de victoria, y con los fuegos de tu exceso anhelo a la memoria de tus muertos héroes. Levanta un pedestal que llegue al cielo. Hidalgo, noble mártir, tú que diste la vida en el Calvario para darle libertad a tus hermanos, si es que puedes, dejando tu sudario de lágrimas y gloria, volver un punto al mundo. Ven a oír cómo canta tu victoria y a contemplar con júbilo profundo el pedestal que a tu memoria santa el pueblo libre que tu nombre adora, lleno de inmensa gratitud levanta. Genio de libertad, sombra de un mundo que el blanco sol de los recuerdos baña, cima de gloria de mi patria libre, tumba sangrienta del poder de España. Cuánta necesidad tenemos en los días que corren de retomar con Díaz Mirón la vigencia de los ideales nacionales, el culto de la historia patria. Un país no se afirma nunca en razón de una sola hazaña, con la euforia de un solo triunfo y merced a una sola y brusca expresión de la voluntad. La historia entera del hombre es la descripción de un ascenso lento e incomparable hacia ese equilibrio supremo de libertades morales, intelectuales y materiales, que cada colectividad y cada conciencia debe saber afianzar sin tardanza y sin desmayos. Todas las horas de nuestra vida han de guiarnos en la ardua empresa de forjar la constancia de la nación. No basta con declararnos independientes. La independencia lograda y la libertad poseída peligran cuando los pueblos y los gobiernos no se sienten dispuestos a renovarlas con todas sus acciones
y todos sus pensamientos. En nombre de ciertos intereses, en algunas épocas de nuestra historia se ha tratado de negar y desconocer la realidad de lo nacional, pero escuchando el sentir del pueblo, han entendido nuestros intérpretes más veraces y nuestros poetas como Salvador Díaz Mirón, que no se alcanza lo universal sino por lo nacional, y que sólo siendo genuinamente mexicanos podremos asegurar un estrecho enlace entre lo nacional, que no es siempre lo pintoresco, y lo universal, que no es en verdad lo único y lo perfecto. Con razón se ha dicho que es menester conservarse en guardia frente a los riesgos de una absorción abusiva del carácter nacional propiciado por las fórmulas y los métodos que determinan la moda intelectual. El sentido nacionalista de nuestro vivir debe quedar conformado por las condiciones ya aprobadas de nuestro pasado, porque si se aparta del orgullo, la independencia y la soberanía nacionales, se defrauda y se debilita nuestro presente y se pone en grave riesgo nuestro porvenir. Mucho habría que decir de Salvador Díaz Mirón como orador, orador altivo y valiente, de arrogante figura y voz cálida, orador de dicción acentuada y de figuras e imágenes penetrantes, orador de aura rebelde que ponía en las palabras la fuerza incontrastable del terruño jarocho. Escuchémosle. Yo tengo para mí, decía Díaz Mirón, que la tribuna es el ara sagrada en que el orador, sacerdote de la razón y del derecho, debe sacrificar sus personales intereses como víctimas propiciatorias. Cuando de este sacrificio puedan brotar la luz de la verdad y de la justicia, como una sangre lustral que empape y purifique el espíritu público. Casi todos los que nos sentamos en estas curules, que como los antiguos augures nos reímos a solas, venimos muy formalmente día a día a decidir los miles de pesos en dictámenes de 3 líneas, a sancionar ligeramente, contrayendo suprema responsabilidad, todos los medios que el gobierno discurre precipitadamente y sin concierto, para superar una dificultad, para evitar un atolladero o para cualquiera otra cosa. Y cuando la indignación del país estalla por alguna demasía inaguantable, entonces nos levantamos de nuestros asientos, nos agitamos espinándonos sobre las puntas de los pies, pasamos por nuestros labios el ardiente carbón del profeta y declamamos a Tácito y a Suetonio, y al fin de nuestras arengas flamígeras podemos decir con la satisfacción preñada de vanidad de Augusto al término de su vida: aplaudir ahora, ciudadanos. Tal es la triste historia de nuestros congresos. Y Díaz Mirón añadía: en mano me hostiga la turbulencia de mis denostadores. Estos rabiosos por estipendio ladran a una cosa más alta y para ellos más inaccesible que la luna. Ladran a la conciencia de un hombre que, por servir a su patria, se condenan a la miseria y al olvido, y a la conciencia de un hombre que hace aquí su testamento político para tener el derecho de decir un día a su hijo: imítame, yo he sido siempre honrado, yo he sido siempre libre. Así se expresaba con esa fuerza y esa belleza el excelente verbo motor que era Salvador Díaz Mirón. Otra que está constituida por aquellas mujeres que, aunque pudieron tener como modelo alguna otra mujer, fueron luego idealizadas por el artista, siendo así entes fantásticos, hechos para actuar en el ambiente, también ficticio que él imaginara. Inspiración muy cercana para el poeta fueron Gloria y Lilia, Regina, Sofía, Julia, Berta, Blanca, Margarita, Eva,
Sidonia, Ana Luz, Tirsa, Claudia, y también todas aquellas que muy jóvenes aún transpiraban el penetrante aroma de jugosa pubertad en febril abstinencia. La hermosura inhonesta y notoria contenta el destino, que con quien hace con mágico tino labor esmerada. No la tiene para una mirada y un placer en el breve camino. La pena que te consume revela una dicha, pues una espina solo es el indicio de un perfume. Imita al árbol del desierto, sacia tu afán de dicha y de tu canto vívere. Ave María en plenitud de gracia, joven hermosa, idolatrada y libre. Cuando viste ropaje tan leve, me da pesadumbre, pues él filtra y enseña vislumbres de la carne de rosa y de nieve. Sueña que yace sujeta y sola en un celaje que se arrebola, y que un querube llega y la viola. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, ella en la sombra, con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho, y morir de placer al comprimirte. No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es a la par luz y firmeza, fiado en el instinto que me empuja. Desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, ¿cómo sabe lo que son sus alas? Nuestro Díaz Mirón comparte con los demás poetas iniciadores y continuadores del modernismo los rasgos por los cuales se distingue entre los grandes mexicanos de todos los tiempos, y no solo los comparte, sino que los supera y los magnifica, como ese orgullo que Santos Chocano asumiera en el Perú, y la rebeldía y el desdén hacia los simuladores y los mediocres que en Cuba habrá de ser motivo de la prosa estelar de José Martí. Rasgos todos ellos característicos de lo más noble e independiente de nuestra tradición y nuestra cultura. Algunos tiempos de infecundo moralismo pretendieron agraviar la memoria de Díaz Mirón, intelectuales de esos que ahora no saben dónde esconder su vergüenza. Pretendían nombrar de cierto ideologismo profético, juzgar las contradicciones y las sombras que el poeta en su vida tuvo, pero fracasaron rotundamente. Díaz Mirón es mucha luz y poca sombra, y sus pecados son pecados de vida, de acción, no de omisión ni de escondite. Y es para esos críticos de exquisitez y pureza sospechosa que Díaz Mirón se adelantó a escribir. Erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. La poesía no tiene etiquetas y solo debe exigirle que sea verdadera, y en la actualidad no lo será lo que no acierte a expresar el rostro sin rostro del hombre de nuestros días, ávido de esperanzas y certidumbres, en medio de la soledad y la masificación. Poeta es hijo profético de su tiempo, y debe cantar y proclamar lo que su tiempo exige. Nosotros necesitamos ahora de poetas como Salvador Díaz Mirón, que en otras épocas de la historia nos dieron brío y luz con versos que el pueblo aprendió de memoria como si fueran rezos. Hoy no tenemos esa voz ni existen indicios de que puedan surgir. Vivimos en tiempos de definición y de destino, y nos falta el gran poeta nacional capaz de interpretarlos, cantando con el pueblo la letra de su porvenir,
la palabra de sus deseos, la oración luminosa de su paso firme por la historia. Lo que el fenómeno poético tiene de mágico y de milagroso, el prodigio multicelular por el que sobrevive a través de catástrofes y de incertidumbres, el fragilísimo papel sobre el que hombres de todos los tiempos han transmitido a los que han llegado después, ese escalofrío emotivo que denominamos poesía, se acrece con el fenómeno singular de un enriquecimiento espiritual progresivo. Decía Martí que la poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe o el desaliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. Salvador Díaz Mirón era un gran sentidor. No hay poeta superior sin emoción. ¿Podrá darnos el artista la visión de la naturaleza o la expresión de la muerte o el sentido de lo infinito o las esperanzas o las desesperanzas del amor? Pero si en sus versos no pone su espíritu y nos hace sentir y nos hace sufrir y nos hace pensar y nos hace amar, por perfecto, sereno y maravilloso que sea en la forma, no habrá logrado nada. El auténtico hombre de imágenes, de metáforas, de hipérboles, de palabras preñadas de eternidad sabe muy bien que el disfrute de la libertad es parte integral de la justicia y que sólo defendiendo heroicamente la justicia se legitima plenamente el ejercicio público de la libertad. Una justicia que haga a los hombres más libres y una libertad que los haga más justos serán siempre la meta principal del hombre de ideas e ideales. Poco importa que los otros, los que nunca hacen nada, no se cansen de llamar utopía a esa conducta y a esa presencia permanente de los intelectuales y de los artistas. Pero ¿acaso, amigos de Veracruz, los hombres se han movido eficazmente alguna vez en la historia por algo que en el fondo no haya sido una utopía? Algo más puede y debe hacer el poeta frente a la sociedad en que vive, además de decir su verdad, declarando lo que es, puede y debe ofrecer la posibilidad sugestiva de lo que puede ser, y es por oficio inventor de vida y esperanzas, de proyectos y realidades, de sueños y fantasías. Comenta Octavio Paz que la relación entre los hombres y la historia es una relación de esclavitud y dependencia, pues si nosotros somos los únicos protagonistas de la historia, también somos sus objetos y sus víctimas. Ella no se cumple sino a nuestras expensas. El poema transforma radicalmente esta relación. Solo se cumple a expensas de la historia. Todos sus productos, el héroe, el asesino, el amante, el mito, la leyenda, el refrán, el insulto, la exclamación que pronuncia casi a pesar suyo el niño que juega, el condenado a subir al patíbulo, la muchacha que se enamora y la frase que se lleva el viento, el jirón del grito, junto con el arcaísmo y el neologismo y la consigna. De pronto no se resignan a morir, o por lo menos no se resignan a estrellarse contra el muro. Quieren llegar al fin, quieren ser plenamente. Se desprende de las causas y de los efectos y esperan encarnar en el poema que los redima. No hay poesía sin historia, pero la poesía no tiene otra misión que transmutar la historia. Es el mismo Paz quien agrega a su juicio lo siguiente: frente al lenguaje desvaído de todos los poetas anteriores y también frente a las joyas falsas de casi todos los modernistas,
La poesía de Salvador Díaz Mirón posee la dureza y el esplendor del diamante, un diamante al que no le falta, sino le sobran luces. Poeta que solo aspira a adomellar, no encuentra una forma que lo exprese sin oprimirlo. Al cabo de este jadeo, su obra se resuelve en silencio. El espíritu es su forma, la forma definitiva de su espíritu. O como ha dicho Jorge Cuesta, su fecundidad está en sus silencios también. Otros poetas fueron dignos de callar a tiempo. Precursor de todos los precursores, la aventura de Díaz Mirón es sobre todo una aventura contracorriente. Es el romántico que aspira al clasicismo para hacerse, tal vez sin quererlo, profundamente actual y contemporáneo. Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Conservo de la injuria no la ignominia, pero sí la marca. Infames os agravia que un alma superior aliente y vibre, y en vuestro miedo trastocado en rabia, dejáis cautivo al que adoráis libre. Cruel fortuna dispensa favor al odio de que hacéis alardes. Estoy preso, caído sin defensa. Podéis herir y escarnecer, cobardes. Al mal dolos procuren, fuerce el laurel que la razón no alcanza. Aún sé cantar, y en versos que perduren publicaré a los siglos mi venganza. Sobre la impura huella del fraude, la verdad austera y sola brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de una ola. Que tu razón desconfíe del destello que alboroza. Dios sabe si quien solloza es más feliz que el que ríe. Hay tristezas que levantan y júbilos que desdoran, hay regocijos que lloran y sufrimientos que cantan. Eso es la poesía, sentir hondo, pensar alto y hablar claro. Esa es la calidad intrínseca de la lira Díaz Mironiana. En todas partes late su impulso genuino y ahondase su garra, en lo primero igual que en lo último, bajo los modos y modas distintos que tuvo que seguir, bajo las fugas pasionales del romántico y bajo la fuerte y fina concentración de la madurez, bajo su musa y arenga y de delirio y bajo su poesía profunda y burilada. Es uno e igual su sello, porque proviene de una disposición cultivada, cabal y segura. Es nuestro Díaz Mirón uno de los más acuciosos y acabados creadores en lengua castellana del epíteto, de la frase, de la estrofa, de la cláusula, del período poéticos. Es un admirable obrero de la palabra que alcanza en momentos lo que otros obtienen raramente en muchos años. Sus versos condensan poemas íntegros en una frase rítmica. En su forma invertebrada, cada parte subsiste de por sí, de tal modo que lo mismo puede prolongarse la composición que abreviarse suprimiendo estrofas. Su fuerza nace en él, parte y salta con todo el máximo de su intensidad y se realiza, acendrase, rematase y se agota en un círculo de luz radiante. ¿Qué mundo el de evidencias y maestrías el suyo? Rompe en un himno que parezca un trueno, abre la puerta al entusiasmo ausente, mueve de un grito el desusado gonce, y como a chorros de efusión ardiente, vierta en los miembros el vigor del bronce. Derrama el verbo cuyos soplos crean la fe que anima y el valor que salva, y que a tu acento muestras almas sean como tinieblas que atraviesan el alba. Para el poeta de divina lengua,
nada es estéril, ni la misma escoria. Si cuando bulle en derredores mengua, sobre esa lengua esparcirás la gloria. Alguien muy sabio hizo sentar a Díaz Mirón entre Quevedo el fuerte y Góngora el sutil, y alguien más sabio todavía dijo en célebre ocasión que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mucho antes de que naciera el veracruzano, lo presintió y le dedicó emocionado las siguientes palabras: la poesía, señor hidalgo, a mí me parece es como una doncella tierna de poca edad y en todo extremo hermosa, a quienes tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Hala de tener, el que la tuviese, a raya no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos. No ha de ser vendible en ninguna manera, como no fuera en poemas heroicos, en impresionantes tragedias o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar nunca de los truhanes, ni del ignorante incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierra. Hacerse poeta Salvador Díaz Mirón, le diría el ingenioso hidalgo Don Quijote de Cervantes Saavedra, es enfermedad sagrada, incurable y pegadiza. Siglos después, Rubén Darío, en la misma línea, afirmaría que el poeta es el ser bendito que hace que un cielo se abra, sin sombra, ni error, ni mito, y responda el infinito al trueno de su palabra. García Lorca abundaría: el poeta es un árbol con frutos de tristeza y con hojas marchitas de llorar lo que ama. El poeta es el medium de la naturaleza que explica en grandeza por medio de la palabra. Gertrudis Gómez de Avellaneda recordaría que la palabra angusta del poeta a la ley de morir no está sujeta. Enrique González Martínez acercaría su juicio: el verso es como el vino, siempre aguarda la eficacia del tiempo que depura su alta virtud. Dichoso quien apura vino en sazón y noble quien lo guarda. Y Antonio Machado, el grande, sugeriría: en tu árbol viejo anida un canto adolescente, del ruiseñor de antaño la dulce melodía. Poeta, que declaras arrugas en tu frente, tu musa es la más noble, se llama todavía. Porque así es y así será, amigos y compañeros, en este homenaje a Salvador Díaz Mirón, y por más que duden algunos, lo cierto es que, a la corta o a la larga, los idealistas y los poetas son los que mueven al mundo. Por ellos es que se imponen a las nuevas generaciones una tarea cuyos timbres más puros de gloria radicarían en verificar la cultura, en humanizarla y en combatir contra las áridas abstracciones que amenazan ahogar el arte, la ciencia, la política y el pensamiento. Lo que más ha faltado a los conductores de nuestros días es la fe en el hombre, la devoción para sus ideales y el examen crítico necesario para no copiar indiscriminadamente lo ajeno y para distinguir con exactitud entre la esperanza y el espejismo. A la técnica de la prisa es indispensable poner, como lo señala Torres Bodet, la técnica de la solidez. Estamos atravesando una hora difícil
de la cual hemos de salir adelante a costa de muchos sacrificios, menos de uno, el de la fe en el destino superior y heroico del género humano. Amigos de Veracruz, señoras y señores, el mejor homenaje que hemos de tributar a los grandes de la patria es el de seguir modelando sin descanso la arcilla que representa la niñez y la juventud. Hagamos a esa arcilla escalar todas las alturas. Démosles arcanas sonoridades, como ese viento de la mañana que hace cimbrar la estatua de Díaz Mirón que en este puerto se levanta vigilante. Retomemos las palabras del sabio y del maestro cuando nos dice: idealistas que os empeñáis en la salvación de la República, volved los ojos al suelo de México, a los recursos de México, a los hombres de México, a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones, a nuestras esperanzas y a nuestros anhelos, a lo que somos en verdad. Sólo así alcanzaremos la grandeza con la que soñaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Todo lo que ha sido hecho espiritual o materialmente vale poco en comparación de lo que puede hacerse hoy y mañana, si nos lo proponemos hacerlo. Salvador Díaz Mirón no era ni tibio, ni pusilánime, ni torpe, ni mediocre, era llamarada, combustión, fuego, relámpago, Prometeo encadenado que robó a los dioses el juego de la elocuencia, de la gracia y de la belleza. He ahí su mensaje. Podemos decirle a él hoy lo que él le dijo a Byron: duerme, tu gloria crecerá entre tanto mientras palpite el corazón de un hombre. Descansa en paz, las ondas del Lepanto eternamente cantarán tu nombre. Y finalmente Díaz Mirón de Veracruz, de México, de América y del mundo, te decimos adiós hoy con tus propias palabras. Si en tus jardines cuando yo muera, brota una flor, si en un celaje ves un lucero que nadie vio, y llega un ave que te murmura con dulce voz, abriendo el pico sobre tus labios. Lo que en un tiempo te dije yo, aquel celaje y el ave aquella, y aquel lucero y aquella flor, será mi vida que ha transformado la ley de Dios.